Bueno, profes, bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro sincrónico de nuestro módulo de evaluación del aprendizaje. Hoy quiero arrancar con unos ejemplos de de la actividad que hicimos para la segunda entrega, que me parecen son significativos. Hubo muchos profes que hicieron muy bien y muy buenos trabajos, pero digamos que estos dos que les voy a presentar ya con el permiso de los profes, mm, pues me parecieron significativos por lo que nos pueden aportar y segundo porque nos dan pie para poder arrancar con con la actividad del día de hoy. ¿Listo? El primero de estos trabajos que quiero mostrarles es el de el profesor Víctor Pedraza. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que lo tengamos ahí. Listo. Permítame un segundo. Pantalla 2. Listo, aquí está. Profe, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, muchas gracias, muy amables. Entonces, vámonos al caso del profe Víctor Pedraza. Voy a actuar este dispositivo para acá para que se pueda ver toda la pantalla. Listo. Y aquí extiendo para que podamos verlos. Bueno, listo. Entonces, fíjense en lo siguiente, profes. Lo interesante de la actividad es, lo interesante de esta actividad era que nosotros pudiéramos ver cómo el estudiante se acercaba al enfoque problemático. ¿Sí? ¿Cómo era que el estudiante se acercaba a ese enfoque? Permítame un segundito que quiero mirar si está grabando bien esta parte. Eh, bueno, sí, ahí dice que está grabando. Listo. Ok. Entonces, cómo el estudiante se acercaba al enfoque problemático y cómo él podía resolver esos problemas. Y entonces, para algunos de nosotros de pronto es chocante la cosa de decir, bueno, pues a mí qué me interesa cómo resuelve el estudiante problemas o cómo los enfrenta. Ya les voy a contar por qué es importante para nosotros ese elemento, desde la perspectiva diagnóstica. ¿Sí? Las preguntas del profe arrancaron con el objetivo de evaluación. Con esta evaluación se desea conocer el nivel del estudiante para proponer soluciones a un problema existente a nivel empresarial. Para brindar las soluciones, el estudiante debe tener unos conocimientos de arquitectura, comunicación y documentación de software. Entonces ya sabemos que es una de las ciencias duras de las que vamos a hablar acá, de las STEM, y plantea el problema. Un cliente decide implementar una aplicación web en Java utilizando el framework SFK con una conexión de base de datos a MySQL que se encuentra en un servidor externo que se encuentra ubicado en otro lugar. Para este proyecto es recomendable brindar la siguiente solución de arquitectura de software para garantizar la seguridad. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¿Interpretativa, propositiva o argumentativa, profesor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le estamos pidiendo al estudiante que nos dé? Propositiva. Ok, muchas gracias, profe Felipe. Es propositiva, sí, señor, porque, ojo, le estamos pidiendo que nos brinde una solución, ¿sí? Que nos diga cuál es la mejor, cuál es el mejor camino a seguir. Sabemos que no es interpretativa porque no le estamos pidiendo a él que nos dé un juicio de valor y sabemos que no es argumentativa porque no le estamos pidiendo esa relación de causa-efecto que le permita explicar el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, como es una pregunta propositiva, lo que él nos va a mostrar son soluciones, ¿listo? Fíjense que no es difícil detectarlas cuando tenemos claro qué es lo que se pretende con cada pregunta, ¿listo? Entonces, la primera opción, modelo de conexión a base de datos por medio de un string de conexión a una clase de tipo controlador. Manejar la conexión a la base de datos por medio de mensajes de tipo UDP haciendo uso de sockets. Controlar la conexión de la base de datos haciendo uso de servicios REST, donde el string de la conexión se guarde en una clase oculta.
y realizar una conexión a la base de datos por medio de un archivo XML donde se tienen datos de conexión a la base de datos. Fíjense en lo siguiente, profes. Yo no tengo ni idea de qué es un framework. ¿Listo? No tengo ni idea de qué es un JSF. No tengo idea de qué es un MSQL, un MySQL. No sé qué es un string. ¿Sí? Tampoco tengo idea de qué es un mensaje tipo UDP. ¿Sí? Eso, si el profe está preguntando por UDP, por string, por MySQL, por frameworks, significa que él ya lo evaluó en la evaluación diagnóstica sumativa, es decir, con lo que el estudiante viene. ¿Estamos? Si lo está preguntando aquí es porque en su evaluación sumativa le dio que sus estudiantes sabían este tipo de cosas. ¿Sí estoy siendo claro, profes? Sí, señor. Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, entonces como él ya lo sabe, lo puede preguntar aquí para resolver problemas. Y si ustedes se fijan, entonces aquí debería existir el contexto no es claro porque tal y tal cosa, un cuadrito de comentario que hace el profesor diciendo, oiga, profe, pues aquí solo está mostrándome el contexto. Y aquí otro cuadrito donde dijera, oiga, profe, pero es que usted no me está explicando el porqué de cada una de estas claves. Entonces uno dice, ¿por qué no están esos comentarios? Ah, porque es que el profe utilizó una herramienta bastante interesante para hacer eso, ¿sí? Y aquí abajo, fíjense que a veces también se le hacen comentarios acerca de ese tipo de cosas, pero aquí abajo él lo que hizo fue plantear sus opciones desde una matriz, ¿sí? Desde la perspectiva casi que de una rúbrica, dándonos un poco más de contexto. Entonces dice, miren, a continuación se encuentra la rúbrica donde se pueden encontrar los pesos de las respuestas, donde el color verde es la respuesta con más peso, el color rojo es la respuesta con menos peso. Significa que los amarillos son respuestas que tienen un peso promedio. Entonces, ¿qué es lo que el profe nos dice? Oiga, sí, yo sé qué es lo que le estoy preguntando a mi estudiante, ¿sí? Pero también tengo claro, con estas preguntas también tengo claro qué es lo que él sabe en función de resolver problemas y cuáles son las debilidades que él tiene. Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí, si ustedes se dan cuenta, él cuando contesta dice, tiene claro el concepto de realizar una conexión a la base de datos y su funcionamiento, pero no está claro cómo brindar el concepto de seguridad en la aplicación. Está hablando de cómo resuelve el problema, ¿sí? Pero no teniendo en cuenta, ¿sí? Cuáles son los posibles riesgos o las posibles fallas que se le pueden presentar a esa solución. Cuando hablamos en la C, que nos dice el profe, es la que mayor peso tiene. Conoce las diferentes posibilidades de la seguridad con las aplicaciones y tiene claro cómo aplicarlas al problema propuesto. Entonces veamos qué nos dice la C. Nos dice la C, controlar la conexión de la base de datos haciendo uso de servicios REST, donde el string de la conexión se guarde en una clase oculta. Y fíjense que esa respuesta resume lo interpretativo, perdón, lo procedimental, lo actitudinal y lo cognitivo. Y usted dice, pero ¿cómo lo ve ahí? Ah, bueno, cuando hablamos de controlar, profes, estamos hablando de una acción. ¿Listo? Procedimental. ¿Listo? Cuando hace uso de servicios REST, en donde el string de la conexión se guarde en una casilla oculta, estamos hablando de qué? De lo cognitivo. Él sabe qué es lo que está utilizando ahí, ¿listo? Y nos muestra, ¿sí? Que está dándole la seguridad a través de un sistema oculto. Es decir, que es una acción que él toma con el fin de cumplir con el problema, siendo esto un componente actitudinal. ¿Sí estoy siendo claro, profes? Sí, señor. Ok, como creo que es un tema un poco denso, vamos a ver el segundo trabajo que me pareció también muy interesante, que es el de la profesora, eh, ay, se me olvidó el nombre, Patricia, el nombre de la profesora Patricia, el trabajo de la profesora Patricia. Opa, aquí está. ¿Y ahora qué pasó? Que no me deja ver. Ya sé qué pasó. Permítanme un segundo. Aquí está en la otra pantalla. Listo. Entonces, fíjense que en el trabajo de la profe Patricia, ella también va a hacer un tema acerca
¿De qué? De componentes muy técnicos en el módulo de higiene y seguridad industrial. ¿M? Nos muestra cuál es el tema de estudio del módulo, nos dice cuál es la competencia que quiere evaluar, cuál es el elemento de competencia que se va a tener asociado a esa competencia que quiere desarrollarse y cuál va a ser el indicador. ¿Listo? Y fíjense en lo siguiente, la pregunta es, una lavandería ubicada en la zona residencial de una ciudad presenta altos niveles de ruido, por lo que las personas residentes en esta zona se encuentran molestas y cansadas. Se han acercado a hablar con el propietario de la empresa para que realice algún tipo de operativo con el control, de control para verificar el nivel de ruido al que la comunidad se expone diariamente o tendrán que acudir a las autoridades correspondientes para denunciar el hecho. Ante dicha situación, el propietario decide contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo para que lo asesore en la medición de los niveles de ruido, la verificación del cumplimiento de la normativa al respecto y el control de este. Teniendo en cuenta lo anterior, el profesional de salud y seguridad en el trabajo como primera acción debe, y fíjense que ella ya automáticamente dice, esto es una pregunta de tipo propositivo, es decir, tiene que buscar una solución. Y nos muestra las tres condiciones. ¿Listo? Hasta aquí, digamos que no hay nada de significativo en el trabajo, pero sí me da pie la profesora para poder arrancar con esta pregunta nuestra presentación del día de hoy. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente. Ya tenemos la pregunta y tenemos las cuatro opciones. Es clara la pregunta en donde nos dice tenemos un problema de ruido con una empresa que se encuentra en un sector residencial, ¿sí? Y hay que tomar alguna medida porque la comunidad ya está cansada. Y nos dice las cuatro posibles soluciones son determinar el tipo de ruido, impacto continuo o intermitente y fuente de este. B. Revisar la resolución 1792 de 1990 y verificar cuáles son los TLB, valores límite permitidos en español, y el nivel de ruido según el tiempo de exposición. C. Definir la medición, las mediciones a realizar y el método de medición, suma de niveles de presión sonora, nivel de presión sonora por unidad de fuente, nivel de presión sonora continua o dosis de ruido. Y D. Calibrar el instrumento de medición sonómetro y realizar la medición del nivel de ruido emitido en decibeles. Hasta ahí pareciera que es una pregunta normalita, ¿sí? Pero fíjense en lo siguiente. Cuando ella nos da las explicaciones, ¿sí? Ahí es donde comienza a verse lo importante de la pregunta. Y es, determinar el tipo de ruido es válida, ya que la primera acción es una evaluación de en una evaluación de ruido, es realizar un análisis de las condiciones de la tarea de acuerdo al ISO 9612 del 2010. Revisar la resolución 1792 de 1990 es válida porque es una de las acciones que debe hacer la resolución mencionada, establece los TLB permitidos en Colombia para ruido. Esto permite, una vez medido el nivel de ruido de la lavandería, determinar si cumple o no con la normativa. Sin embargo, no es la primera acción a realizar. Definir las mediciones y realizar el método realizar y el método de medición es válida, ya que entre el procedimiento para hacer una evaluación de ruido se establece definir las mediciones y el método, pero para ello primero debe identificar el tipo de ruido. Y la última, calibrar el instrumento de medición, es válida, ya que para realizar una medición de ruido debe usarse un sonómetro como instrumento, el cual debe previamente calibrarse. Y entonces ahí empieza la interpretación de cada uno de esas explicaciones. Fíjense en lo siguiente, profe. Si yo me fijo en la primera, esa respuesta está mostrándome un componente de integralidad de las competencias. Porque nos dice primero que se consulta la norma. ¿Cuál norma? La 9612 de 2010. ¿Listo? Entonces, el hecho de que yo consulte la norma significa que tengo un componente cognitivo para poderlo hacer. Aplicar la evaluación de ruido es un componente procedimental y analizar es una condición actitudinal. Entonces, la integralidad de la competencia está en esa clave. ¿Listo? Y usted dice, profe, pero pues uno podría hacer cualquier cosa de esas en cualquiera de las claves. No, porque fíjense en lo siguiente, cuando yo voy a la segunda, dice, es válida porque es una de las acciones que se debe hacer. La resolución mencionada establece los TLB permitidos en Colombia partiendo del ruido, en Colombia para ruido. Esto permite, una vez medido el nivel de ruido en la lavandería, determinar si cumple o no la normativa. Entonces fíjense en lo siguiente, esa clave, profes, está centrada en lo interpretativo, es decir, en lo cognitivo.
porque se remite a los parámetros de la norma. Es decir, fíjese que lo primero que yo tengo que hacer es buscar la resolución mencionada, ¿listo? Y tengo que compararlo con lo que con lo que está ocurriendo, ¿listo? Y cuando hago ese proceso, lo que yo estoy utilizando son básicamente conceptos, no estoy utilizando nada más cosas, no estoy utilizando otra cosa más allá de eso, ¿sí? Cojo la norma, miro lo que está dando y hago la comparación, ¿listo? Entonces, eso tiene que ver con componentes conceptuales. Cuando yo miro la tercera, la C, es válida ya que dentro del procedimiento para hacer una evaluación de ruido establece definir las mediciones y el método. Fíjese que es un componente propositivo que se asocia con lo actitudinal porque se establece una relación de causa-efecto entre lo que se mide y las consecuencias que esta medición genera emitiendo un juicio. Entonces, estoy más centrado en que el estudiante juzga la situación. ¿Sí estoy siendo claro? Y por último, si miro la última, ¿sí? Es válida ya que para realizar una medición de ruido debe usarse un sonómetro como instrumento, el cual debe previamente calibrarse. Fíjense lo siguiente, técnicamente es procedimental. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en que el procedimiento de medición sea perfecto, ¿sí? Por eso me fijo en la herramienta de medición. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos el ejercicio de las preguntas valorativas de manera adecuada, ¿sí? Lo que yo puedo realmente ver es cómo mis estudiantes aprenden mejor. Me explico. Si un estudiante me contesta la B, yo tengo claro desde esta perspectiva que a él le interesa mucho el saber. Es decir, a él me tengo que referir con términos conceptuales. ¿Listo? Si un estudiante me contesta la C, con él tengo que ver el lado humano de los procesos de aprendizaje, porque está muy centrado en todo lo actitudinal. Y si él me contesta la D, yo tengo que ser muy técnico con él. Es decir, tengo que enfocarme en las habilidades del hacer. ¿Listo, profes? Y entonces, cuando yo ya tengo todos estos elementos, lo que a mí me permite, en resumidas cuentas, la evaluación diagnóstica es gestionar mi aula. ¿Sí? Es decir, oiga, ya sé cómo aprenden y cómo resuelven problemas mis estudiantes. Y fíjense lo importante de la evaluación valorativa. Y es esto, ¿sí? Que a mí me permite ver cómo puedo yo gestionar el aula de clase, cómo puedo yo gestionar el módulo, cómo puedo gestionar yo eh, todas estas habilidades que tiene el estudiante para que el proceso de aprendizaje de él sea un proceso de aprendizaje adecuado. Entonces, fíjense que aquí, yo espero que con estos dos talleres, ustedes se han dado cuenta de que no es simplemente preguntar qué sabe el estudiante, sino que la evaluación para mí se convierta en una herramienta de gestión de aula o de gestión de espacio de aprendizaje, para llamarlo más en un término más general, ¿sí? Y que me permita a mí aplicar herramientas con las cuales yo pueda valorar todos los componentes. Entonces, fíjense lo siguiente, profes. Una vez la profe ha hecho toda su evaluación diagnóstica valorativa, ¿sí? Y establece los resultados y se da cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que un 28% de sus estudiantes aprenden de manera procedimental, es decir, a través del hacer. Un 20% aprenden de manera actitudinal, ¿sí? Un 35% aprenden de manera cognitiva y solo un 17% de los estudiantes tiene la integralidad de la competencia, ¿sí? Entonces, ya con esos datos, la profe dice, bueno, entonces, ¿en qué enfoco mi clase? ¿Sí? Pues tiene que enfocarlo en todos los elementos. ¿Por qué? Porque si se pone cognitiva, es decir, hacer las evaluaciones que nosotros generalmente hacemos de dar em, definiciones, pues voy a estar dejando por fuera al 65% de mis estudiantes en función del aprendizaje. ¿Estamos? Porque los otros aprenden de manera actitudinal, integral y procedimental. ¿Sí? Pero si me dedico a hacer solo problemas, trabajos y lúdicas, ¿sí? Voy a estar dejando por fuera al 80% de los estudiantes. ¿Por qué? Porque voy a estar dejando por fuera a los cognitivos y a los integrales y a los actitudinales.
Entonces, fíjense que estos elementos lo que nos dicen a nosotros es, bueno, y entonces, profe, ¿qué va a hacer? Ya tiene claro con el diagnóstico cómo es el desarrollo de las competencias de ellos, cómo ellos resuelven sus problemas y con qué vienen. Ahora, de ahí para adelante, arranque. ¿Cómo va a trabajar? Entonces, fíjense que el profe Víctor se adelantó un poco cuando dijo voy a utilizar una rúbrica. Y ojo, vamos a hablar de las rúbricas en este momento porque es el elemento que nos permite a nosotros ver cómo estas oportunidades de aprendizaje, ¿sí?, se ven reflejadas en nuestras herramientas. Y para eso, pues quienes ya han consultado su correo, el día de ayer les envié a todos ustedes un documento de USAID que les habla de herramientas de evaluación. Vamos a verlo un momento acá. Listo, me pasé, ¿para dónde no es? Aquí. Listo, fíjense en lo siguiente. Este es un documento, todos están viendo mi pantalla, ¿lo están viendo? ¿Me confirman, profes? Sí, señor, está visto. Ok, entonces, este documento, ¿sí?, se desarrolló básicamente para Latinoamérica y son las herramientas de evaluación, ¿sí? Aquí están la mayoría, no todas, porque pues existen muchísimas, pero están la mayoría de las herramientas que podemos nosotros utilizar. Fíjense en lo siguiente, entonces tenemos las listas de cotejo, las escalas de calificación, de calificación, las rúbricas, portafolios, diarios de clase, debates, ensayos, estudios de casos, mapas conceptuales, mapas mentales, en fin, todas ellas, quienes quieran profundizar un poco sobre la evaluación de situaciones problemáticas, les recomiendo que se lean el capítulo 3, pero en realidad, a mí lo que me interesa que veamos hoy es esto, ¿sí? Página 110. ¿Listo? Estoy en cuál. Ah, sí, en la 109, 110. Aquí, en la 111. ¿Listo, profesor? Fíjense en lo siguiente, y es cada herramienta que nosotros utilicemos o cada actividad que nosotros utilicemos, ¿sí?, la vamos a poder evaluar con una rúbrica. ¿Listo? Vamos a hacer la aplicación de rúbricas, ¿sí? Entonces fíjense en lo siguiente, aquí está hablando de rúbrica para la evaluación de una narración de un cuento o historia, ¿sí? Fíjense que más abajo ustedes van a encontrar la rúbrica para la elaboración de una máscara, para los profes que son del área de artes, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos rúbrica para la evaluación de un debate, cómo se puede evaluar un debate, ¿listo? Aquí podemos ver rúbrica para la evaluación de un collage, ¿sí? Y cada una de estas actividades que nosotros hagamos, ¿sí?, va a poder tener una rúbrica, ¿listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Aquí es muy importante, por ejemplo, cojamos una de estas, bueno, esto es un experimento, sería muy técnico. Miremos esta que me parece interesante, ¿listo? Que es la evaluación de una interpretación vocal. Fíjense en lo siguiente, vamos a hablar de cómo el estudiante técnicamente canta. ¿Listo? Y fíjense en lo siguiente. Y vienen unos componentes, ¿se los ven acá? Unos criterios. Tono, respiración, expresión y estilo, dicción, postura y relajación. Y si ustedes se fijan, ustedes dicen, pero profe, pues, esos son tópicos normales. No. Fíjense en lo siguiente. El tono es algo que se aprende, es algo que se entrena, es algo que se educa, ¿sí? Es un proceso consciente, ¿sí? Y el tono tiene que ver con qué? Con lo cognitivo. La respiración tiene que ver con lo cognitivo. Expresión y estilo, profes, ¿sí? La expresión y estilo tiene que ver con qué? Con cómo el estudiante ejecuta el proceso de canto, ¿sí? La dicción tiene que ver con qué? Con lo que el estudiante sabe, ¿sí? Y la postura de relajación tiene que ver con lo que es del ser. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que los tres elementos estamos muy centrados en el saber. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy centrados en el saber. Pero también se está evaluando simultáneamente el ser y el hacer. ¿Sí estoy siendo claro, profes? Profe, una pregunta. ¿Cómo Señor. sería, por ejemplo, cómo se mirarían esos aspectos, por ejemplo, si la evaluación fuera, digamos, no de una interpretación vocal, sino
digamos, el de la resolución de un problema matemático o físico. Es que Ok, la verdad, entonces usted me fíjense en lo habla, siguiente. Aquí está, profe, vea, un experimento. Rúbrica para la elaboración del experimento. ¿Sí? Planteamiento del problema, materiales, hipótesis, procedimientos, resultados y conclusiones. Ahí está. ¿Está claro, profe? Y fíjese en lo siguiente. El planteamiento del problema es ¿qué? Saberlo hacer. Cognitivo. Materiales. Procedimental. ¿Qué necesito? ¿Listo? Hipótesis. ¿Eso es qué? Lo que yo creo que va a pasar. Actitudinal. ¿Sí estoy siendo claro, profe? Entonces, cada uno de estos elementos, cada rúbrica que ustedes hagan, debe tener los tres componentes claros: actitudinal, procedimental y cognitivo. ¿Por qué? Porque acuérdense de nuestra primera charla. En nuestra primera charla hablamos de que el perfil del estudiante tenía esos tres componentes de competencia. ¿Sí se acuerdan? Profes. ¿Aló, profes? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucho. Ok, entonces fíjense en lo siguiente. ¿A qué vamos con esto, profes? Que la rúbrica no es un elemento suelto, no es simplemente que usted coloque una serie de criterios, ¿está claro? Sino que usted tenga claro que para poder hacer la rúbrica usted debe tener en cuenta lo procedimental, lo actitudinal y lo cognitivo. ¿Listo? Fíjense en lo siguiente, profesor. Digamos que tenemos a uno de estos chicos que es muy centrado en lo procedimental. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que muy probablemente esta parte del planteamiento del problema, que es netamente cognitiva, ¿sí? Para él va a ser muy difícil. ¿Está claro? Y entonces usted le da una calificación por acá. Identifica una parte del problema. Usted no le va a regalar absolutamente nada por el hecho de que sea bueno en otras cosas. Le va a decir, oiga, usted cognitivamente solo identifica un pedacito. Estamos hablando de una calificación bajita. Pero como él es muy bueno en lo procedimental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a él le va muy bien en esta parte de materiales y le va muy bien en esta parte de procedimientos. Entonces usted lo califica con una nota alta. ¿Estamos? Y a él, digamos que no le va muy bien, digamos que ni le suma ni le resta el, el componente actitudinal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando usted evalúa la actividad, usted dice, bueno, no le va muy bien, pero tampoco está tan mal, está en este espacio. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, profe? Que ustedes pueden decirle muy claramente al estudiante en dónde está fallando o en dónde necesita reforzar su saber y en dónde se encuentra muy bien, sin tener que ponerle una nota negativa por una sola condición. Entonces usted dice, oiga, si esto significa 2 y esto significa 5 y esto significa 3, y si el estudiante saca 2 aquí y saca 5 aquí, y saca 3 aquí, y saca 5 aquí, y saca 2 aquí, y saca 3 aquí, ¿sí? Yo ya tengo una claridad más acertada para poderle decir, su nota es 3,5, ¿sí? O su nota es 4, ¿sí? O su nota es 2. ¿Por qué? Porque como yo ya revisé la rúbrica y ya le dije, vea, a usted le va muy bien en esto, a usted lo salvó en su nota la parte procedimental, pero no está bien en lo cognitivo y no está bien en lo actitudinal. Por eso las rúbricas se tienen que entregar antes de tiempo, para que el estudiante sepa sobre qué se le va a evaluar. Si me hago entender, profe, si está claro la forma como nosotros debemos manejar la rúbrica. Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo, profes? Entonces, es muy importante, profes, es muy importante que dejemos de hacer rúbricas caprichosas, ¿sí? Es muy importante que cuando vayamos a evaluar a nuestros chicos, nosotros tengamos claro el por qué el estudiante tiene esa condición particular, el por qué el estudiante sacó esa nota en en tal componente, porque la sumatoria de los componentes es la que realmente me va a dar el desempeño del estudiante. Entonces, profes, vamos a hablar un poquitico de rúbricas y les voy a mostrar un ejemplo de lo que yo hago. ¿Listo? Porque no puedo mostrar ejemplo de otra asignatura que no sea la mía. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Las rúbricas realmente son una tabla de doble entrada. ¿Listo? En donde en las filas yo tengo los aspectos a evaluar. ¿Listo?
Es decir, sobre qué le voy a evaluar al estudiante. ¿Listo? Por lo general, esos aspectos a evaluar, profes, son los objetivos de aprendizaje. Es decir, cómo el estudiante me demuestra que sabe. ¿Listo? En la escala de calificación es qué le voy a puntuar a cada uno de ellos. ¿Listo? Algunos docentes, ¿sí?, tienen la costumbre de colocar la nota más bajita al principio y la nota más alta al final. Otros la tienen al revés, la colocan la más bajita al final y la más alta al principio. Luis Arjona prefiere a su manera, ¿sí? No es una camisa de fuerza, a su manera, dejar la nota alta de primeras. ¿Por qué? Porque como nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿sí?, lo primero que yo me encuentro es la nota más alta. Y si el estudiante lee primero el estándar más alto, pues él sabe si lo puede cumplir o no. Entonces, es decir, el estándar más alto se queda más rápido en la cabeza del estudiante. Esa es mi forma de pensar. ¿Lo puedo probar de manera científica? No, no lo puedo probar de manera científica, pero sí puedo de manera empírica decirles que cada vez que yo aplico una rúbrica de estas, los estudiantes siempre leen primero lo que más se les exige. ¿Listo? Y lo sé porque cada vez que ellos discuten conmigo, profe, pero es que mire, la primera vez, lo más alto es esto y yo lo hice de esta y esta manera, ¿sí? Entonces yo le tengo que explicar qué es lo que ha pasado con las otras, ¿sí? O cuál ha sido la falla por la cual él no cumplió con el estándar más alto. Entonces, sí me dice a mí, mi experiencia, que el estudiante se fija mucho en la primera columna, que es el puntaje más alto. Entonces, fíjense que es una herramienta de evaluación muy objetiva. La rúbrica realmente nos permite a nosotros dos cosas. Si bien es cierto que se puede interpretar como que tenemos más trabajo al principio, opa, me pasé. Si bien es cierto que tenemos más trabajo al principio, ¿sí?, cuando nosotros hacemos ese trabajo desde el principio, de ahí para adelante, nosotros ya no tenemos mayores problemas en la gestión del aula. ¿Por qué? Porque si sé que voy a hacer un ensayo, ya tengo clara la rúbrica que voy a hacer para el ensayo. Si sé que voy a hacer un taller experiencial, ya tengo clara la rúbrica que tengo para ese taller experiencial. Si voy a hacer un juego de roles, ya lo tengo claro. Es decir, yo ya planeé todas las actividades y las tengo debidamente medidas, ¿sí?, dentro del proceso de evaluación. ¿Está claro? Entonces, como ya las tengo, pues para mí es mucho más fácil gestionar el hacer dentro del aula, mi actividad como docente, que ponerme a estar construyendo sobre cada una de las actividades que vamos marchando. Entonces, eso es muy bueno para mí, pero también es bueno para el estudiante porque el estudiante se centra y se focaliza, ¿sí? Cuando nosotros tengamos trabajos colaborativos va a ser mucho mejor porque los grupos de trabajo van a poder estar mezclados. Es decir, tengo estudiantes que son muy buenos a nivel cognitivo mezclados con estudiantes que son muy buenos a nivel procedimental y tengo estudiantes que son muy buenos a nivel actitudinal y los tres aportan al desarrollo de ese proyecto colaborativo. ¿Listo? Es muy importante para el estudiante. ¿Por qué? Porque así se quita todo el proceso de incertidumbre. ¿Listo? Yo puedo corregir muchas cosas, profes. Puedo corregir muchas, muchas. ¿Estamos de acuerdo? Pero no puedo calificar todas las correcciones que hago porque no las contemplé en la rúbrica. Me explico, ¿sí? Yo le puedo decir al estudiante, usted cometió errores de ortografía, ¿sí? Pero si yo no tengo en la rúbrica una condición que diga respeta la ortografía de manera adecuada en los términos establecidos por la gramática española, ¿sí?, en ese orden de ideas no se la puedo calificar, ¿sí? Porque el estudiante no se centró en ese componente. ¿Sí estoy siendo claro, profes? Eso es una relación de justicia, ¿sí? Si yo le digo sobre qué lo voy a evaluar, no le puedo cambiar las condiciones de evaluación. ¿Es claro? Sí, señor. Ok, profe Viviana, tienes la mano levantada, cuéntame. Profe, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. Muy bien, muchas gracias, profe. Cuénteme. Bueno, profe, mi duda es la siguiente. Sí. Con respecto, pues, al trabajo colaborativo, tal Ujú. cual su merced lo especificaba. Ajá. A veces para nosotros, sí, creo que en la intervención del profesor anterior, cuando nosotros trabajamos en matemáticas o física, o sea, ciencias Sí. exactas, Ajá.
A veces es un poco complejo el poder elaborar o ceñirse a alguna rúbrica. De Ajá, hecho, nos pasó en algún momento, y no sé si al profe anterior también le sucedió, que nos solicitaron en ciencias básicas poder ajustarnos a una rúbrica de evaluación sí, y básicamente fue el proceso como al contrario, ¿no? O sea, no como su merced lo está contando, sino establecer un trabajo colaborativo que pudiera adaptarse a ajá, la rúbrica de evaluación como primer ejercicio en la universidad sí, para poder hacer como tal la validación de esta calificación. ajá, Entonces, es un proceso, pues obviamente veo que es un proceso de construcción, ¿sí? ajá, Digamos que en la parte que levanto la mano, ajá, pienso que es un proceso de construcción y que funciona también dándole la vuelta, ¿sí? ajá, Porque a nosotros casi que a todas ciencias básicas nos tocó ajustar un trabajo colaborativo que se ajustara a diferentes criterios de evaluación. Entonces, ajá. eso lo hago como aporte también para la clase, pero sí quería hacerle una pregunta, profe. O sea, Bueno, pregúnteme. básicamente para lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer como entrega el día de mañana, Sí. básicamente es saber si nosotros podríamos hacer para el trabajo colaborativo o tiene que ser porque no entiendo, digamos, la competencia y el elemento, creo que no tienen nada que ver con lo que vamos a entregar, porque eso es básicamente la materia que cada uno dicta, ¿sí? Pero lo que hay que hacer como rúbrica de evaluación es con lo que usted tiene ahí eh, en la, en el PDF, ¿cierto? Bueno, profe, eh, le voy a pedir que me regale 3 minutos de explicarles un poquitico más de las rúbricas. Les voy a decir cómo lo hacemos o cómo espero que lo hagan, ¿sí? Sí, Para que ustedes puedan entender cómo el perfil de la asignatura deriva en competencias, esas competencias derivan en indicadores, esos indicadores derivan, perdón, esas competencias derivan en elementos, esos elementos derivan en indicadores y esos indicadores componen la evaluación. ¿Listo? De la rúbrica. Entonces, regáleme 3 minutos, profe, porque sé que esa es una pregunta que a ustedes ayer nos pasó igual. ¿Sí? Entonces, no es una pregunta extraña y sí quiero que me permita terminar el tema para poderle dar esa explicación que necesitan. ¿Listo? sí, profe, sí, señor, Ok. gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Ahora, algo muy importante. Muchas veces a nosotros como docentes nos queda difícil evaluar la parte cualitativa porque nosotros, fíjense lo siguiente, profes, cuando hicimos las preguntas valorativas, ¿sí? Por lo general, y a muchos de los compañeros que participan en este diplomado, les escribí, profe, se está centrando mucho en los conceptos. Recuerde que tiene que hacer tales y tales cosas. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nunca nos enseñaron cómo evaluar lo cualitativo. Siempre pensamos que lo cualitativo era una condición subjetiva y resulta ser que no. La condición cualitativa es una condición básicamente de componentes actitudinales que nosotros debemos tener planificadas en el momento de arrancar el proceso de evaluación. ¿Listo? Y algo muy importante es que la rúbrica le da la oportunidad al estudiante de hacer autoevaluación. Es decir, el profe me está pidiendo esto y yo le estoy entregando esto. O sea, yo de antemano ya sé si soy un buen estudiante y un buen lector, ¿sí? ¿Qué es lo que está fallando y qué no? ¿Sí? Ahora, puede llegar a pasar que el estudiante esté convencido que le está apuntando a lo más alto, ¿sí? Estoy diciendo, mi trabajo está conforme con lo que el profe está pidiendo en los estándares más altos. Entonces, yo como docente, a través de la misma rúbrica, le tengo que decir a él, mire, profe, mire, chico, este es el problema con su trabajo. Usted no le apuntó a esto porque le faltó esto, esto y esto, ¿sí? Pero él ya tiene claro el estándar, ¿sí? No es una cosa como que a veces dicen los estudiantes, es que el profe me tiene bronca y entonces, como mi trabajo era muy bueno, pero me la montó por ortografía, entonces me bajó la nota a la mitad por la ortografía. Eso pasa, profes, ¿sí? Eso ocurre, ¿sí? Entonces, ahí creo que el profe Saúl hizo una pregunta al chat. Lo que pasa es que desde aquí yo no veo el chat. Ya, voy a colocar acá. Profe, ¿cuál es la mejor manera de evaluar cualitativamente en matemáticas? Ok, profe. Fíjense en lo siguiente. Le voy a contar
Hay un libro muy bueno, profe, que de pronto le puede servir, pero le voy a contar una experiencia. Se llama Creando Innovadores, el libro, y es acerca de enseñanza. Un profesor, ¿sí? Le pedía a los estudiantes que a través de un modelo matemático le planteara la posibilidad de obtener el óptimo de pesca de cangrejos de aguas profundas el, en el Océano Índico, no, perdóname, en el Océano Ártico, allá arriba, discúlpenme, ¿sí? Haciendo el menor uso de combustible y con el menor gasto de, con el menor gasto de mano de obra, logrando que la nave llegara a salvo a puerto, ¿sí? Los estudiantes, lo plantearon de la siguiente manera: claro, yo envío el barco, tomo los cangrejos, pero yo no quiero impactar el medio ambiente, ¿sí? Yo no quiero impactar el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Averío la nave, ¿sí? Libero los cangrejos, ¿sí? Y me devuelvo a puerto con el menor gasto y el menor uso de mano de obra, ¿sí? Ese es el enfoque problemático, profe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que tener claro que mis estudiantes son seres humanos pensantes, ¿sí? Y que desde ahí ellos tienen la oportunidad de mostrar condiciones alternativas a las que yo he pensado, ¿sí? Y en ese sentido, profe, cuando yo le enfrento al problema en matemáticas, yo tengo que saber si mi estudiante se va a dedicar solamente a resolver números o si realmente entendió el problema. Si él entendió el problema, ¿sí? Él puede resolverlo de múltiples formas, ¿sí? ¿Estoy siendo claro o lo confundí más, profe Saúl? Seúl, perdón. Pues digamos que aplicaría, digamos, la cuestión cualitativa, pero a unas cuestiones puntuales, ¿no? Pero digamos que dentro de la cuestión de la misma ciencia, digamos que no siempre se puede hacer cualitativamente, ¿sí? Profe, sálgase de la ciencia y mire el mundo real. El mundo real se mueve con matemáticas. Todo, absolutamente todo, desde la caída de una hoja hasta eh, los portales de quinta dimensión que se están utilizando ahorita, que se están estudiando ahorita con materia oscura. Todo, absolutamente todo se mueve con matemáticas, ¿sí? Y ese, digamos que es el componente que nosotros tenemos que aprovechar para que nuestros estudiantes vivan la vida bien. Me explico. Fíjense en lo siguiente. Usted puede hablar de un problema de tráfico en Bogotá desde un modelo matemático multidinámico, multivariado, ¿sí? Y pedirle al estudiante que interprete los resultados en función de evitar el índice de accidentalidad. Y el chino le puede decir perfectamente, profe, es que el índice de accidentalidad no se puede evitar porque nosotros culturalmente no somos competentes. Eso le demuestra a usted que él está interpretando el problema desde una perspectiva social enfocado en la matemática. ¿Sí estoy siendo claro, profe? Todo, absolutamente todo, profe, lo que ustedes hagan tiene que ver con matemáticas. Y todo lo que nosotros, estoy completamente convencido de eso. Miren, tan así es que el modelo de evaluación que yo estoy tratando de publicar, ¿sí? Y que ya está en revisión final, ¿sí? Está basado en fractales. Y los fractales son una estructura, es una estructura matemática. Y si son una estructura matemática, me permiten a mí medir si el estudiante está aprendiendo o no, desde la perspectiva vectorial. Entonces, fíjese que es un componente social, cualitativo, de toma de decisiones, que está fundamentado en la matemática, profe. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, sigamos. Uy, me salté. ¿Qué pasó? Aquí. Listo. Fíjese en lo siguiente, las rúbricas siempre nos van a permitir a nosotros ver debilidades y fortalezas en el estudiante y siempre nos van a permitir ver cursos de acción a seguir. ¿Listo? Nos muestran a nosotros como docentes si nosotros estamos siendo efectivos, es decir, efectivos, si estamos cumpliendo con la satisfacción de necesidades del estudiante en cuanto al proceso de aprendizaje y si cumplimos con el perfil esperado por la institución de educación. ¿Listo? Y adicional a eso, nos quitan todo ese componente subjetivo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si usted califica contra la rúbrica del estudiante ya la conocida y tiene per se
la noción de que está siendo evaluado a través de sus criterios. Entonces no puede decir que el profe le está cargando bronca o es que le cogió mala voluntad. ¿Listo? Y por último, promueve la responsabilidad tanto de los estudiantes, porque ellos saben qué es lo que tienen que hacer de antemano, ¿sí? Pero a su vez, pero a su vez, se comprometen con los elementos que la rúbrica les entrega. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquitico de cómo bajamos todo eso a la evaluación de nuestros módulos. ¿Listo? Fíjense lo siguiente, yo ya les conté que yo soy yo soy tutor en una asignatura que se llama Diagnóstico Empresarial en mi facultad, en la Facultad de Innovación, Desarrollo y Gestión, ¿sí? Y ahí lo que nosotros hacemos es básicamente colocar al estudiante en una posición de consultor con una empresa del sector real. ¿Listo, profes? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Sí? Cuando yo estoy arrancando mi módulo, yo tengo es que ver cuál es, si ve o no se ve completo ahí, profes, ¿no? Permítanme un segundo porque ahí veo que está mucha la diapositiva. Claro, quedó cortada. Aquí, permítanme un segundo, discúlpenme que la diapositiva nos quedó cortada. O me quedó cortada. No, eso no es corporativo. Stop. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ahora sí, vamos a ver si se ve. Entonces, lo primero que yo hago es entrar a ver cuáles son las condiciones que me pide la asignatura. Y entonces, en este caso es, una vez finalizado el curso de diagnóstico empresarial, el estudiante estará en capacidad de formular, evaluar e implementar estrategias empresariales a nivel corporativo, de negocio y funcionales, actuando de manera individual o como elemento constitutivo de un equipo de trabajo, de tal forma que pueda operar como consultor, propietario, director general de una empresa y tomar decisiones estratégicas que determinen la dirección y posición competitiva de la empresa en entornos reales, utilizando para ello los conceptos y herramientas propias de la planeación y la dirección estratégica. Entonces, lo que yo estoy esperando de este estudiante es que él pueda formular, evaluar e implementar, que tiene que ver con el saber. Actuar de manera individual o como miembro de un equipo, que tiene que ver con las competencias del ser. Operar como consultor, propietario o director general, que tiene que ver con las competencias del ser. Tomar decisiones, que tiene que ver con las competencias del ser. Y utilizar conceptos y herramientas propias de una disciplina, que tiene que ver con el hacer. Entonces, fíjense que ya tengo las áreas de competencia. ¿Listo, profes? Tengo las áreas de competencia. Esas áreas de competencia son de mi asignatura, ¿sí? Es decir, son de mi módulo, ¿sí? Yo lo tengo en función de qué? De que cada uno de esos elementos, esas áreas de competencia, por lo menos me debe dar una competencia. ¿Listo? Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la primera, formular, evaluar e implementar, formula, evalúa e implementa estrategias corporativas de negocio funcionales con el fin de desarrollar ventajas competitivas. Esa es la competencia para esta primera área de competencia. La segunda competencia, actúa autónomamente como miembro constitutivo de equipos de trabajo, reconociendo la importancia y consecuencia de sus acciones. Actuar de manera individual como miembro de un equipo de trabajo. Desempeña diferentes roles personales y organizacionales con el fin de identificar oportunidades de mercado y construir ventajas competitivas. Opera como consultor, propietario y director general. ¿Sí? Entonces, aquí están las áreas de competencia y aquí están las competencias que yo he formulado. ¿Listo? Sobre esas competencias son mis competencias del módulo. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo tengo que establecer? ¿Cuáles son los elementos que constituyen esa competencia? Y aquí, profes, quiero que me pongan mucha atención y que no se vayan a asustar ni van a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las rúbricas y dijimos, a pesar de que es una rúbrica de una actividad particular, se evalúa lo actitudinal, lo procedimental y lo cognitivo? Aquí es donde comienza eso a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer los elementos de competencia. ¿Sí? Pero, ojo, tengo la competencia y la competencia tiene un elemento actitudinal, tiene un elemento procedimental y tiene un elemento cognitivo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, para el caso de esta actividad y el ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Fíjense que yo tomo, ouch,
Una competencia, la competencia 3, desempeña diferentes roles personales y organizacionales con el fin de identificar oportunidades de mercado y construir ventajas competitivas. ¿Qué me indica que él sabe eso? Ah, bueno, entonces lo primero es que a nivel actitudinal reconoce su rol dentro de un contexto particular, establece valoraciones y emite juicios. Eso me permite ver a mí que el estudiante desempeña diferentes roles personales y organizacionales con el fin de identificar oportunidades de mercado y construir ventajas. ¿Listo? También viene un componente procedimental. Descompone los hechos y la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias con el fin de formular escenarios futuros. ¿Listo? Eso me indica, ese es uno de los elementos de desempeña diferentes roles personales y organizacionales con el fin de identificar oportunidades de mercado y construir ventajas. Y tiene un elemento cognitivo donde me dice relaciona datos con el fin de producir información útil para la toma de decisiones. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esta competencia tiene 3 elementos y todas las competencias deberían como mínimo tener 3 elementos, ¿sí? Nosotros nos centramos en 2, ¿sí? En el poli siempre nos centramos en 2 elementos y ustedes se dan cuenta cuando entran a cada uno de los módulos que dice, ¿se acuerdan que nosotros decimos competencia del módulo elemento 1, elemento 2? ¿Sí? Esos elementos vienen derivados de acá. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, profes? ¿Está entendido? Sí, profe, claro. Ok, vale. Eh, Larry, hay una respuesta interesante perdóneme, voy a hacer un paréntesis porque me salté el chat y hasta ahora lo veo. Cuando se dice evaluación cualitativa en ciencias, yo lo interpreto como una evaluación que evalúa la interpretación de los conceptos y su conexión con el mundo real. Profe, aquí hay algo muy importante y no es ni lo que yo crea ni lo que usted crea, es lo que la metodología dice, ¿sí? Y la metodología nos dice a nosotros esto, ¿sí? Si usted mira el enfoque problemático le dice a usted, evalúe los 3 componentes. Y si usted entra en el modelo de gestión de competencias, el modelo de gestión de competencias le dice, toda actividad humana tiene 3 componentes para indicar que es una competencia, actitudinal, procedimental y cognitivo, y hay que evaluarlo desde esa perspectiva. O sea, yo quiero que esto no lo vean como la perspectiva de las posiciones de que yo creo, yo pienso, yo siento. Perdónenme que yo sea como tan duro y tan tajante con esto, pero yo puedo creer que la luna es de queso y eso no significa que lo que yo crea sea cierto. Si estoy siendo claro, yo tengo que remitirme a la metodología. Y si yo veo que hay una falla en la metodología, pues yo lucho por subsanar esa falla en la metodología. Pero por el momento la metodología es la que nos está guiando en este proceso. ¿Vale? Entonces quiero que lo tengan claro desde ese punto de vista. Yo estoy completamente seguro de que la metodología de competencias tiene fallas grandísimas porque las ve desligadas, ¿sí? A pesar de que la metodología de competencias habla de un componente integral e integrador. Y por eso me metí con el modelo fractal, porque es la única forma en que yo puedo demostrar que la metodología de competencias se está resquebrajando por cosas que no son propias a ella. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Pero yo no puedo desconocer que eso es lo que se está evaluando en este momento porque es la metodología que viene funcionando desde hace más de 22 años en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, siempre veanlo desde esa perspectiva. Ahora, profe, claro, cuando usted dice que lo interpreto como una evaluación que evalúa la interpretación de los conceptos y su conexión con el mundo real, pues fabuloso porque así es que tiene que ser. Toda evaluación tiene que tener una conexión con problemas reales a los cuales el estudiante se va a enfrentar, pero no con problemas reales que nosotros planteemos de manera lejana a lo que el estudiante ve, sino problemas con los que el estudiante se va a enfrentar en el día a día y no solo problemas que yo crea que se va a enfrentar, sino problemas que pueden ser nuevos y retadores y hacer problemas nuevos y retadores, pues lo más probable es que yo no sé cuál va a ser el resultado de ese problema o cuáles fueron las causas desencadenantes, pero lo que sí le puedo dar al estudiante son una serie de herramientas para que él lo analice, lo interprete, lo racionalice y lo vuelva propio de él, ¿sí? Es lo único que yo puedo hacer. ¿Sí? Yo no puedo decirle, este problema se resuelve de esta manera, porque es que puede que mi solución sea muy diferente a la solución que él tenga planteada. ¿Sí? Les doy un ejemplo, ¿sí? Eh, yo trabajo en una institución que tiene un componente muy importante en lo actitudinal, ¿sí? Y nosotros en esa institución centramos todo el modelo pedagógico
en la actitud del estudiante. Y nos metimos con un componente bastante complejo que son los chicos que están a cargo del ICBF en una cosa que ustedes conocen como los CAE o los Centros de Atención al Adolescente, que son chicos que han cometido faltas con la sociedad, ¿sí? Y que mm, de una u otra manera pues las están cumpliendo intramural o extramural, ¿sí? ¿Qué es lo qué les puedo contar? Una de nuestras chicas estaba estudiando una carrera muy, muy bonita que se llama Procedimientos Estéticos y Cosmetológicos, ¿sí? Y mientras estuvo dentro de la institución, es decir, mientras estuvo dentro del CAE, la chica tuvo un desempeño muy, muy, muy alto, ¿sí? Pero cuando a ella le cambiaron la sanción y la sacaron del CAE y la mandaron para la casa, la chica bajó su rendimiento académico. Cuando se hizo la investigación del por qué había bajado su rendimiento académico, básicamente el hecho de vivir con la familia, ¿sí? En donde el papá y la mamá la obligaban a vender em, sustancias psicoactivas, hizo que ella entrara en un proceso de depresión grande que no le permitió seguir en el proceso educativo de una manera conforme. Nosotros de manera muy responsable, de manera social muy responsable, tratamos de resolver el problema ubicándola en otra parte y dándole, digamos que, una mensualidad desde el modelo de bienestar nuestro para que ella se pudiera mantener. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si ella sigue en el mismo contexto social, ¿sí? En su misma problemática, mi solución, que es sencillamente darle una forma de mantenerse y de estar lejos de la venta de sustancias psicoactivas, no es una solución suficiente para ella, ¿sí? Porque ella vive otra realidad. ¿Estamos? Entonces, a eso es a lo que yo voy, profe, ¿sí? Yo no me puedo centrar en esos elementos. Lo que yo tengo es que darle a esta niña las herramientas para que ella pueda decir, no, no quiero seguir haciendo eso, o sí, sí quiero seguirlo haciendo, ¿sí? Porque a la larga, el componente actitudinal nuestro básicamente era eso, que el estudiante tome las decisiones en función de lo que él considera que es más importante para su vida. Entonces, ahí está, profes, por ejemplo, el hecho de que todo el modelo educativo, todo, desde las ciencias duras, ¿sí? Matemáticas, física, biología, tecnología, todas esas que son ciencias duras, hasta las ciencias sociales tienen que llevar a que el estudiante establezca una condición de resolución de problemas en función de lo que él vive en su entorno, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros realmente vamos a ver si lo que nosotros hemos hecho como docentes sirve o no sirve. Y ahí, por ejemplo, yo les puedo dar otro ejemplo, otra condición, otro ejemplo vivido. Nosotros luchamos mucho contra la copia, contra el plagio, ¿sí? En el poli, y tenemos un pacto de honor gran colombiano, ¿sí? Pero aún así los estudiantes siguen haciendo copia. ¿Por qué? Pues porque les ha funcionado, ¿sí? Y porque es el modelo que ellos conocen y con el que han vivido toda la vida, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cambiar ese modelo tiene que ver es con cómo yo como docente planifico la clase desde antes de que él llegue. Y cada vez que a mí se me presenta un problema, yo tengo que mejorar mi rúbrica y tengo que mejorar mi actividad evaluativa y tengo que en algunos casos ponerme intransigente, mientras que en otros tengo que volverme flexible, ¿sí? Pero eso solo me lo da a mí este componente de darle realidad a través de las competencias en función de lo que el estudiante tiene que aprender y del perfil que yo espero obtener como él, con él como estudiante, perdón. Entonces, eso para darle respuesta al profe Larry, que me parece chévere lo del concepto que tiene, pero también es importante que lo veamos desde el hecho de que no es lo mío, sino que es realmente lo que está ocurriendo y el contexto en donde nosotros estamos. ¿Listo? Sí, Eh, yo creo que, no, lo que usted dice, perdón, profe, que intervenga sí, así, buenas noches. tranquilo, no hay problema, Lo que, dale. lo que usted dice sobre la metodología es muy claro y está bien y es lo que se Ajá, ha hecho durante muchísimo tiempo y está bien. ajá, Y lo que estaba tratando era no dar una opinión personal, de pronto no sé si así sonó, ajá, mm, sino que obviamente en ciencias puras no todos los problemas se pueden ajustar por completo a dicha metodología. Hay cosas que es bastante difícil hacerlo. Eh, digamos, uno hace un esfuerzo por ajustar algunas que cuadren ajá, en la mayoría de esos tres componentes de los que ustedes hablan, sí, pero a veces no es posible hacerla por completo. ok, Eh, entiendo, entonces, profe. pues es como yo lo veo.
Muy bien, Eh, y es una posición respetable y me parece muy válido su aporte, profe, ¿sí? Y en ese orden de ideas, fíjense lo siguiente, sí, hay muchas cosas, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que a mí me hablaban de punto de inflexión, un punto máximo, un punto mínimo y un punto de ensilladura. Y me mostraban una serie de ecuaciones eh, en donde me decían, y es que usted al calcular la primera derivada, entonces obtiene si cambia de dirección. Y si usted cambia de dirección, entonces tiene que determinar si con la segunda derivada si eso es positivo o negativo. Pero nunca ese tipo de cosas las relacionaron con, por ejemplo, cuál es el pedido mínimo que yo tengo que hacer de un inventario. Y cuando yo salí al mundo empresarial, fue cuando yo dije, oiga, miércoles, ¿y esto por qué no me lo dijeron en la universidad? Hubiera sido más fácil porque ujú, yo lo habría entendido de otra manera y no me había tenido que desgastar con una cantidad de conceptos que, hombre, si usted le dicen el punto mínimo, el pedido óptimo, pues ya usted sabe que va a ser el mínimo costo con el máximo beneficio. Entonces, ese tipo de cosas, ujú. ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y me parece válida su posición, profe, y ojalá todos pudiéramos verlo desde la perspectiva de que la mayoría de cosas se pueden mover desde la evaluación por competencias. Habrán cosas que yo me imagino no sé, en este momento estoy pensando en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que solo se pudo probar después de 40 años después de que él murió a través de un eclipse, pero todo se volvió teórico desde el principio y es válido también, pero no estábamos hablando de la competencia de la teoría de la relatividad, estamos hablando de un enfoque teórico que da unos resultados importantes, ¿sí? Entonces, eso es a donde yo quiero que lleguemos, que es en el contexto del estudiante, si usted lo pone desde la perspectiva de la ciencia como tal, solo enfocado en la ciencia, pues él no lo va a ver desde la perspectiva del enfoque problemático. Y si no lo ve desde la No, perspectiva del enfoque problemático, va a ser más difícil para él. ¿Ok? ajá, no, y ¿Vale? a mí me parece que conectar todo eso o sea, yo estoy completamente de acuerdo con la evaluación por competencia. Hay cosas muy interesantes ahí que Ajá. cuando uno está diseñando los problemas y los aplica, le funcionan. Pero, Ok. por ejemplo, el punto es que a veces hay cosas en ciencias que no se pueden reducir a eso, o sea, que no es fácil conectarlas. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de la teoría de relatividad y si tú tratas de crear una pregunta o tratar de explicarle a la gente por qué el tiempo se dilata o se comprime, entonces pensar en un elemento actitudinal en un tipo de preguntas como ese, entonces uno se queda pensando, bueno, ¿cómo lo ajustamos? ¿Cómo lo hacemos? Ok. Entonces, a veces eh, es chévere, es un desafío Ajá. hacerlo, Ok. pero a veces no todo lo podemos reducir a eso en ciencias. A veces simplemente en ciencias está la parte interpretativa de esas cosas, pero a veces hay que calcular porque no queda más opción, Claro, profe. porque los números son importantes. Lo que usted dice sí es muy cierto. O sea, separar el número de la realidad y del contexto está mal. Ajá. ¿Sí? Eso no debe pasar. Porque eso está mal. Por ejemplo, en física es mucho más fácil hacer preguntas que Ajá. en matemáticas, de pronto, porque en física, la física está un poco más conectada con el mundo real y estas cosas. Es Ok. más chévere. Pero siempre es un desafío, digamos, cuando uno mira todas las diferentes competencias y hacer una pregunta de ciencias que se ajuste a ciertas competencias, como esas de las que usted menciona, a veces como que uno no... A veces hay gente que lo hace, Ajá. pero en realidad cuando uno mira de fondo, realmente no es eso. Es una pregunta escrita en un lenguaje que pareciera que fuera eso, pero no es así. Pero bueno, es chévere. De todos modos es un desafío. Sí, Es un profe, desafío en es, ciencia. es el reto al que yo los invito, es el reto al Ujú, que yo los invito porque cuando tú tienes claro el concepto como docente, ¿sí? Hacer la analogía hacia lo que pasa en la realidad en la aplicación de ese concepto eh, es un proceso bastante interesante porque le abre a uno el panorama eh, de acción desde la educación, ¿sí? ujú. Eso es realmente lo que busca el enfoque problemático, ¿sí? No busca desvirtuar la teoría ni nada de esas cosas, lo que busca es básicamente
que todo lo que nosotros veamos desde la perspectiva teórica, pues lo podamos expresar en un problema que sea comprensible y que tenga sentido para quien está aprendiendo. Ujú. Fíjense que por eso el modelo de educación ha venido variando y entonces nosotros en la primera etapa de formación tratamos de obtener niños y jóvenes que sean muy buenos seres humanos. Eh, en la segunda etapa de formación, que es la educación secundaria o la media, lo que tratamos es que el estudiante esté muy enfocado en lo que él quiere ser en la vida. Cuando llega a la universidad, lo que queremos es que en el pregrado el estudiante tenga una generalidad, ¿sí? Y cuando ya el estudiante tiene esa generalidad y tiene claro qué es lo que quiere hacer, pues ahí sí vamos a la profundización de conocimientos, en donde esos componentes interpretativos son lo más importante y en donde sí van a tener muchísimo que ver con la teoría matemática, con la teoría filosófica, con los juicios de valor, con todo ese tipo de cosas que él ya viene haciendo desde su quehacer universitario, desde su quehacer profesional, pero que allá se ve potenciado por esas herramientas científicas que le van a permitir a él generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, Ujú. es hacia allá donde yo quiero que ustedes vean esa óptica, tengan esa óptica. Profe Juliana, me llegó un mensaje de contenido compartido. ¿Tú me indicas qué necesitas? Perdóname. No, no, profe, iba a hacer simplemente un comentario con el profe anterior relativo pues a lo que él estaba mencionando y quería alzar la manito, pero terminé apretando otro botón. Ah, Me bueno, listo. disculpa ahí por ese No, no, lado. Eh, pero vas a hacer tu comentario. Sí, sí, Ah, muy bueno, cortico y listo. muy breve porque ya el profe anterior lo mencionó, pero me Ajá, pasaba lo mismo, por ejemplo, cuando yo estaba intentando crear las preguntas con mi módulo, porque básicamente la mayoría de mis módulos son muy teóricos y es una teoría que en realidad hoy en día, si nos ponemos a pensar, la práctica que tiene o el nivel de práctica que se le puede dar es muy reducido porque vienen siendo teorías que son muy antiguas, teorías que se desarrollaron en los 40, en los 50 y que ajá. solo lo aplicamos los investigadores. O Ujú, sea, que un estudiante en realidad que vea un módulo del tipo del que yo dicto, ujú. lo está utilizando es más como para complementar el tipo de educación que recibe. Ok. Entonces, esa fue uno de los límites con los que me encontré. Simplemente ese era el comentario. Profe, mire, y ahí usted acaba de darle al punto de algo que nosotros queremos hacer en el poli, ¿sí? Ujú, Y es, miren, nosotros tenemos una serie de contenidos y de módulos que consideramos muy lejanos a lo que ujú, realmente debería saber el estudiante. Si yo a él le ujú, estoy dando un nivel de educación en donde eso que le estoy diciendo, ¿sí? Va a servir para desarrollar procesos de investigación, ¿sí? Que le van a permitir a él generar nuevo conocimiento, ¿sí? Pues yo debería dejarlo para una etapa posterior, ¿sí? ujú, En donde el estudiante ya maneje unas herramientas y se haya familiarizado con unos problemas y que cuando él vea la herramienta, ¿sí? Él diga, ah, esto lo puedo resolver con esto que no sabía y generar nuevo ujú, conocimiento sobre ese elemento, ¿sí? Entonces ahí lo importante sería, oiga, de acuerdo a lo que hemos visto, mire, yo les propongo que reformemos el módulo de esta y esta manera y que se haga, suena feo y otra vez, como bien lo dijo la profesora, es un proceso y claro que tiene que ser así, pero hagamos un comité curricular, miremos la pertinencia de los temas, miremos si esto realmente está generándole el impacto en el perfil que nosotros queremos del estudiante, si está utilizando esto para generar competencias en el saber, en el ser y en el hacer, ¿sí? Y si no está funcionando, pues variémoslo, cambiémoslo, modifiquémoslo, ujú, ajustémoslo, o si no está, o si sí está funcionando, pues potenciémoslo. Y ahí ese es otro elemento importante, profe, y es que cuando ustedes ven su módulo de esta manera, ustedes dicen, oiga, sí, esto realmente al chino para qué, ¿sí? sí. ¿Estamos? Entonces, esa es otra de las ventajas de que nosotros hagamos contenidos por competencias. ¿Listo, profe? Y muchas gracias por el aporte. ¿Vale? Gracias a usted. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, ¿quedó claro? Me iba perdiendo un poquitico del tema. ¿Listo? Y es, ok, espéreme que ahora me quedó una cosa acá como rara. Listo, ya. Entonces, ya. Entonces, veníamos de las competencias. De esas competencias desarrollamos los tres elementos de competencia para cada una de ellas, ¿sí? Y fíjense que yo puedo tener los tres elementos de competencia, pero me puedo centrar en uno, me puedo centrar en dos o me puedo centrar en los tres. ¿Listo? A manera de ejemplo, lo que yo les estoy mostrando es
toda la riqueza del modelo. ¿Está claro? Yo por eso les digo, aquí de estas competencias solo me voy a centrar. Ay, Dios. De estas competencias, solo me voy a centrar para el ejemplo de ustedes en una. Desempeña diferentes roles personales y organizacionales con el fin de identificar oportunidades de mercado y construir ventajas competitivas. Y sobre eso me voy a centrar solo en un elemento, ¿sí? Descompone los hechos y la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias con el fin de formular escenarios. Entonces, tengo mi competencia, tengo mi elemento, a pesar de que cuántos elementos tengo aquí. Si son 5 competencias, si son 3 elementos por cada competencia, tengo 15 elementos de competencia. Y entonces usted dice, miércoles, 15 elementos de competencia. Muchos, sí, pero los tiene en función de que eso le va a permitir a usted seleccionar los elementos en un momento determinado para cada tipo de evaluación que vaya a hacer. Entonces, ayer me decía un profe, pero es que a mí me entregan el foro, me entregan el quiz 1, me entregan el quiz 2, me entregan la actividad evaluativa 1, me entregan la actividad evaluativa 2, y eso ya está, ¿sí? Ok, si ya está, y ustedes se han dado cuenta, profes, que mucho de lo que está en el poli, ¿sí? Eh, es muy cognitivo, es decir, está fundamentado en preguntas y tan de malas que muchos, eh, bueno, voy a utilizar un término muy coloquial, muchos pícaros se han encargado de coger esas preguntas, obtener las respuestas y abrir bases de datos para que los estudiantes vayan, las consulten, ¿sí? Y lo único que hagan el día del quiz o de la evaluación o el test es cogen, abren la página y escriben sin siquiera mirar las preguntas. Le dan clic, 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 clic a las respuestas y ya con eso estuvo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo me centro solamente en ese tipo de componentes, pues sí va a seguir pasando eso. Entonces, cuando nosotros nos pasamos a la metodología de escenarios y nos movemos por competencias, lo que queremos es que se le quite tanta importancia al componente cognitivo, ¿sí? Y que veamos un panorama un poco mayor. Entonces, usted ya aquí tiene 15 elementos para poder establecer sus indicadores, ¿sí? No tiene que guiarse por una sola línea, que es la cognitiva, sino que tiene una riqueza de elementos sobre los cuales explorar para poder generar sus indicadores, que es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que ahora me voy a centrar en el elemento, ¿sí? Es decir, descompone los hechos y la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias con el fin de formular escenarios futuros. Entonces, entro acá. Fíjense en lo siguiente, entonces vuelve y juega. Tengo un indicador actitudinal, un indicador procedimental y un indicador cognitivo, ¿sí? Entonces, descompone los hechos y la información obtenida de las fuentes primarias y secundarias. Sé que él hace eso cuando analiza las oportunidades y las amenazas para construir escenarios futuros. Sé que el estudiante descompone los hechos y la información cuando construye el tablero de control de acuerdo con los indicadores formulados para el cumplimiento de los objetivos estratégicos consignados en el mapa estratégico. Y sé que el estudiante descompone los hechos y la información cuando utiliza el análisis situacional y la lógica matemática para proyectar su entorno y validar su propuesta estratégica. Pues fíjense que aquí ya tengo los indicadores. ¿Listo? Los indicadores de competencia. Son 3 por cada uno de los elementos. Pero nosotros en el poli siempre nos sentamos en uno, el que consideramos más relevante a la actividad que estamos realizando. ¿Ok? Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que pedimos nosotros para que veamos el enlace? Entonces, tenemos una competencia, 2 elementos de competencia, 2 indicadores y un objetivo de aprendizaje. Eso es lo que nos dice la actividad que vamos a hacer. Este elemento, fíjense en lo siguiente, al final hace parte de la rúbrica. Analiza las oportunidades y amenazas para construir escenarios futuros y ahí es donde viene cada uno de los elementos sobre los cuales yo voy a evaluar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clara la forma como seguimos la metodología para llegar del objetivo de la materia a la evaluación a través de la rúbrica? Profes. Pues sí, profe. Ok, Pues hay como con vacíos, pero bueno, yo creo que en la clase nos irás dando pistas. bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo? Porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí habíamos hablado de las rúbricas y esto es, digamos, hacia donde nosotros queremos llegar. ¿Listo?
¿qué es lo que ustedes deben hacer en la actividad evaluativa? Si ustedes leyeron ya la actividad evaluativa, profesor, les va a hablar de el proceso de registro calificado y entonces queremos que ustedes hagan una reestructuración de su módulo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice aquí a nosotros ¿qué se me hizo? Acá. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Fíjense lo siguiente. Entonces, esto es lo que dice la actividad evaluativa. ¿Listo? Cada vez más las instituciones son conscientes de la necesidad de implementar la evaluación por competencias entre sus estudiantes como un mecanismo de seguimiento y control de todos los aspectos fundamentales de su formación. En este sentido, los tutores pueden aportar en gran medida a la construcción de nuevos elementos en los procesos de formación, gracias a que ellos son quienes se involucran activamente y apoyan a los estudiantes en el logro de los objetivos planteados. La participación activa en la construcción de estos elementos permite que el tutor asuma posiciones de empoderamiento frente al desarrollo didáctico de los módulos y apropie el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en sus estudiantes como reto propio. Bien, el caso problema. Con el fin de anticipar el proceso de renovación de registros calificados del programa y la intención de involucrar a los tutores en la reformulación de los elementos del proceso de formación, se les ha pedido que, como conocedores expertos de las particularidades de este proceso, ustedes postulen los nuevos elementos estructurales del módulo a su cargo. Para esto, los tutores deben partir de las competencias a alcanzar por sus estudiantes y prospectar los elementos que agregan estructuralmente el desarrollo del proceso de formación. Pregunta, ¿todos ustedes tienen claro qué es el proceso de registro calificado? Sí, señor. Yo no, profesor. Ok, muy bien, gracias. Entonces ahí ya tenemos un inconveniente y ese fue el mismo inconveniente que tuvimos ayer. Y esto es lo que decidimos para que todos lo tengamos claro, profes. ¿Listo? Lo primero es, ojo, ¿está claro qué es la competencia, qué es el elemento de competencia, qué es el indicador de competencia y qué es el objetivo de aprendizaje? Sí, Eso está claro, ¿sí o no? sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a O sea, olvidar. ese fue el ejemplo que vimos antes. Exacto, sí. Entonces se van a olvidar, profes, se van a olvidar Profe, de... qué pena Señora, interrumpirle. señora, Es que ahí tengo precisamente la duda. sí, Cuando tú colocas el objetivo de aprendizaje, sí, ¿sí? ajá, Básicamente el objetivo de aprendizaje, si tú nos estás diciendo ahí que tengamos en cuenta que el punto 1, punto 2 y punto 3 sí, y 4 se sí, aplican directamente sobre el módulo, ajá. el objetivo básicamente lo estaría aplicando la competencia. No entendí, perdóname, explícame de nuevo, perdóname. El punto 1, 2, 3 y 4 Sí, sobre el módulo que yo estoy evaluando. sí, En mi señora, caso es ajá, química, ¿sí? sí, muy bien, sí, señora, Hasta ahí, ¿sí? ajá, sí, Entonces, yo voy a mirar el módulo y voy a tener en cuenta que el objetivo ajá, lo cubra la competencia. O sea, yo básicamente voy a hacer como una corrección o voy a verificar que los elementos procedimental, actitudinal y el otro se me escapa, no me acuerdo, cognitivo, ¿sí? cognitivo, Cognitivo, exacto. ajá, sí, Esos tres elementos estén involucrados ajá. dentro de la competencia que yo supongo que está bien redactada, ¿sí? Ok, estamos de acuerdo, profe. Sí, y recuerda que puede ser. Ah, bueno, ahí viene un elemento importante, profe. Entonces, antes de darle respuesta a la profesora Viviana, ¿listo? Pasa Sí, lo siguiente. señor. Antes de darle respuesta, entonces, ¿qué fue lo que llegamos al acuerdo? Como hay profes que no manejan lo que es registro calificado y otros que sí lo manejan, entonces vamos a olvidarnos de la parte de registro calificado. ¿Listo? Ok, Y para darle procedimiento a esto, para poderle dar digamos que una significación mayor, ¿sí? Entonces, profe Viviana, ahí viene la pregunta. Usted dice, bueno, profe, ¿yo cómo sé que mi estudiante está haciendo las cosas bien? ¿Sí? Entonces usted dice, yo lo tengo que ver a través de alguna herramienta de evaluación, ¿cierto? sí, señor. Entonces, cuando nosotros miramos el documento que les compartí, ¿sí? Entonces usted tiene aquí en el capítulo 2 unas herramientas. ¿Está claro? Unas herramientas. Entonces usted dice, yo tengo una lista de cotejo, tengo una escala de calificación, tengo un portafolio, tengo un debate, tengo un ensayo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Al profe Larry le gustan mucho los proyectos. Entonces él me dice, todo el trabajo de rúbrica, objetivo de aprendizaje, competencia, elemento de competencia, indicador, ¿sí? Lo voy a hacer hacia un proyecto en matemáticas.
pero el profe Diego dice, no, a mí no me metan en eso de los proyectos que a mí no me gusta, yo quiero trabajarlo a través de un ensayo. Entonces, voy a hacer mi rúbrica a través de una herramienta ensayo, en donde evalúo la competencia, el elemento, el indicador y el objetivo de aprendizaje. Y la profe Viviana me dice, yo soy química, ¿sí? Y a mí, digamos que me gusta mucho que mis estudiantes, ¿sí? Trabajen de manera casual, que escojan los casos. Entonces voy a hacer mi rúbrica acerca de un estudio de casos. ¿Sí estoy siendo claro, profes? ¿Estamos hablando del trabajo o de Del algo trabajo. independiente? No, del trabajo, profe. De lo que hay que Entonces, entregar mañana, ¿sí? bueno, esa es otra cosa a la que llegamos en acuerdo ayer. ¿Listo? Ah, ok. Vamos a dejar la entrega, o sea, la entrega sigue siendo para mañana. ¿Está claro, profes? Sí. Pero, ¿sí? Lo importante es que pueden entregar el día martes por el correo. ¿Está claro? Quienes ya terminaron su trabajo y creen que está correcto, lo pueden enviar el día de mañana por la plataforma. Pero yo preferiría que lo enviaran el día martes, todos por el correo. ¿Sí estoy siendo claro? Así tienen un día más. Ellos me pidieron ayer que tuviéramos un poquitico más de tiempo para esa entrega. ¿Ok? Ujú. Entonces, fue un acuerdo al que llegamos ayer en donde podemos decir, bueno, listo, la entrega sigue siendo el lunes, pero yo las voy a recibir el martes por el correo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces tienen un día más para poder hacer esta actividad. ¿Sí? Y, Profe, qué señora, pena, lo interrumpo aquí. ah, Usted que estaba mencionando entonces el caso de otro profe que, por ejemplo, quisiera desarrollar la rúbrica basándose en un ensayo, eso lo podría hacer yo con este módulo que le estaba mencionando, que es un enfoque absolutamente teórico. Podría desarrollar la rúbrica basándome en una actividad que sea un ensayo. sí, señora, así es. Lo único que Listo, tienen que listo. decir, lo único que me tienen que decir es, esta rúbrica es de un ensayo, esta rúbrica es de un debate, esta rúbrica es de un estudio de caso. ¿Sí me hago entender? Para que yo Perfecto. sepa Sí, sobre qué señor. estoy, para que yo sepa sobre qué estoy centrado. ¿Listo? Sí, ¿Vale, señor. profesor? Muchas gracias, sí. Ok, entonces ya con eso espero que se facilite un poco porque entonces ya ustedes verifican competencia, elemento de competencia, indicador y objetivo de aprendizaje de esa actividad y la relacionan con la rúbrica que me van a mostrar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, profes? Sí, ahora, entonces todo va relacionado. Sí, señorita, todo va relacionado, Ok, sí, señor. listo, profe. Así Bueno, es. listo, Eso es gracias. lo que quiero que veamos, la trazabilidad de todos los elementos que me llevan a esa evaluación a través de la rúbrica. ¿Listo, profes? Sí, La listo, pueden profe, entregar el gracias. día martes, pero adicional a eso también les quiero contar, ¿sí? Sé que nos quedan una sola sesión sincrónica, que es la de programada para el sábado y el domingo del próximo fin de semana. Los profes también me dijeron, y yo soy consciente también, el problema es que aquí estamos en una sin salida un tanto delicada, porque ustedes ya en este momento deben estar sobre primeros parciales, ¿cierto, profes? Para los que están en presencial en el poli. Y para los que están en virtual ya deben estar sobre estamos hablando de la tercera, cuarta semana, que también deben estar sobre primeros parciales. Entonces esto debe ser, estas 2 semanas van a ser una locura. Por eso corrimos la sesión para los fines de semana, para evitar ocuparles sus actividades de entre semana. Pero ellos me dijeron, profe, pero si la dejamos para el próximo sábado y domingo, la siguiente entrega también es el lunes y es un poco más compleja porque esta es una rúbrica analítica y la otra va a ser una rúbrica, esta es una rúbrica, em, perdónenme, es una rúbrica general y la otra va a ser una rúbrica analítica, un poco más detallada. Yo les dije, sí, tienes razón. Me pidieron, ojo, que hiciéramos conferencia el día martes, o sea, nuestro encuentro sincrónico que lo programáramos el día martes de 7 a 8:30, ¿sí? Que hiciéramos la repetición el sábado, ¿sí? Y que si alguno de ustedes necesita algo adicional, hiciéramos una repetición el domingo. Es decir, que tengamos 3 encuentros la semana entrante. ¿Por qué hacerlo el martes? Porque al hacerlo el martes, ustedes resuelven todas las dudas de la actividad 4. Resuelven todas las dudas de la actividad 4. La actividad queda grabada en el video del día martes. Se sube ese mismo día el video, ¿sí? Y ustedes tienen casi que toda la semana para ver la actividad. No sé si ustedes estén en la misma línea de pensamiento que sus compañeros del día de ayer. Sí, profe, por mí no habría ningún inconveniente, no sé mis compañeros.
Sí, yo creo que también nos sirve pues respecto al tiempo. Ok, Sí, ok. Sí, sí, señor, es perfecto. Gracias. Listo. Entonces, esas son las condiciones en las que vamos a hacer nuestra próxima entrega, profes. Entonces, eh, quedando ya claro qué es lo que vamos a hacer en la entrega 3, que es competencia, elemento, indicador, objetivo y rúbrica, ¿sí? Esas las vamos a recibir hasta el día martes. Eso significa que yo tengo miércoles y jueves para calificar y realimentar. ¿Listo? Y el día martes vamos a hacer la charla de la última actividad que vamos a hacer. ¿Listo, profes? Listo, perfecto. listo. Bueno, Ok. entonces, hasta aquí, profes, preguntas, dudas o aclaraciones de cómo la evaluación diagnóstica gestiona nuestra actividad en el aula y cómo esa evaluación diagnóstica me permite a mí generar espacios de aprendizaje fundamentados en los tres elementos de la competencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, profe, muy Bueno, claro. ok, Señor. listo. Preguntas, dudas, aclaraciones, profes, con relación al tema de hoy. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaron. Sé que es dificilísimo, pero dificilísimo utilizar tiempo de los domingos porque es el tiempo que nosotros tenemos para nuestra familia, ¿sí? Pero pues las exigencias del módulo lo dicen de esa manera y pues tenemos que tratar de respetarlos. Sé que la decisión de los encuentros sincrónicos fue mía, pero pues la intención era evitar, primero que todo, que se dañen sus condiciones laborales dentro de la semana y segundo, pues que no pudieran asistir a los encuentros. Por eso estamos tratando de abrir más espacios para que ustedes tengan mayor tiempo de interacción con nosotros. ¿Listo, profes? Les agradezco muchísimo el tiempo Profe, que me dedicaron. Señor, señor, profe, señor. buenas noches, profe, qué pena. No, señor, Venga, cuénteme. ¿será que es posible que para el encuentro del martes su Ajá, merced nos traiga como un ejemplo concreto ajá. del material que debemos entregar la próxima semana? Es que yo siento que a Ok, veces la como que ventaja, profe. divagamos mucho sobre las teorías y sobre muchas cosas, pero no concretamos bien sobre las cosas que hay que entregar. O sea, yo la verdad he tenido mucha dificultad con las dos entregas previas porque pues una no tuve tiempo, la otra seguramente la entendí mal porque la calificación pues fue terrible. Y esta pues la verdad medianamente estoy entendiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces sería bueno, profe, pues, que trajera como un ejemplo puntual sobre qué es lo que debemos hacer, cómo es lo de la rúbrica, qué elementos debe tener, ¿sí? Con un tema puntual con eso, pues aquellos que tenemos que aprendemos, digamos, viendo o tratando de emular, pues digamos, podamos tener más herramientas para poder dar cuenta de esa nueva actividad. Profe, vea, esa es la intención de lo que hice hoy. Yo realmente no puedo traerles ninguna otra actividad que no conozca. O sea, no puedo traer otro módulo, no puedo traer nada de otra asignatura que no conozca, que no sean las que yo dicto. Yo dicto solo el módulo de diagnóstico empresarial y por eso, en función de que ustedes entendieran qué es la competencia, qué es el elemento, qué es el indicador y cuál es el objetivo, utilicé mi módulo. ¿Sí? Eso es lo más cercano a o sea, ya más para allá no creo que haya otra forma de decirlo. ¿Estamos? Porque es lo que ustedes deben hacer con su módulo. ¿Sí? Es eso. A su módulo sáquenle ¿cuál es el objetivo cuál es el objetivo del módulo? ¿Cuál es el perfil que va a sacar del módulo? ¿Cuál va a ser la competencia que usted va a medir dentro de ese módulo? Algunos de ustedes ya tienen esas competencias porque los módulos ya se las entregaron. Entonces lo único que usted hace es evalúa si esa competencia está o no y selecciona la que mejor le parezca en función de lo que ha venido aprendiendo en el módulo de evaluación y sobre eso genera los elementos y los indicadores. Y ya después de que tenga eso, establece su rúbrica sobre la actividad, profe. Que la actividad usted la escoge. Sí, profe, usted la escoge. Estamos, usted de todas las herramientas de evaluación, la que a usted, con la que usted más se sienta cómodo y con la que usted sienta fortalezas, es con la que tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso la profe Viviana me dice, yo prefiero trabajar con un ensayo porque me parece mejor. Ah, bueno, y ahí tiene los ejemplos de las rúbricas de cómo se hace para un ensayo, em, para un debate, para una actividad lúdica. ¿Sí? Ahí están en el documento que les acabo de entregar. ¿Listo? Entonces, o sea, hasta allá
Lo único que me quedaría es, profe, ¿qué quiere hacer? Y reunámonos y miremos usted y yo qué es lo que usted quiere hacer, cuál es la actividad con la que usted quiere empezar y yo le doy la orientación. Pero en ese orden de ideas yo no puedo traerle un ejemplo más allá de lo que ya les he mostrado. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. No es que yo esté siendo em, intransigente en ese sentido, sino que no puedo hablar desde el desconocimiento de otros temas, ¿sí? Porque yo no le puedo decir, profe, es que usted me tiene que hacer eh, un diario de clase de su actividad de matemáticas de la unidad 2, en donde usted va a hablar de fractales, ¿sí? Eso no lo puedo hacer, ¿vale? Porque el dueño de la clase es usted, ¿vale? ¿Listo, profe? Ahora, lo que sí puedo hacer, ¿sí? Es en la sesión del martes contarles qué han hecho sus compañeros en otros escenarios para poder construir esas rúbricas. Eso sí lo puedo hacer. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ese material es material de esta asignatura, ¿sí? Y hace parte del desarrollo de esta actividad. Lo que sí tengo que hacer es pedir permiso para poderlo utilizar porque eso es propiedad intelectual de ellos. ¿Listo? Entonces, con los que me den permiso, con todo el gusto del caso, les traeré las rúbricas para que las vean cómo fue que ellos las desarrollaron. ¿Listo, profes? Perfecto, Sí, profe, perfecto. eso nos ayudaría muchísimo, porque yo estoy de acuerdo con el profe Seúl, se ha sido un poco confusa las dos primeras actividades. Entonces, sí nos ayudaría bastante de pronto ver esos ejemplos de los demás compañeros. Gracias. Ok, listo, profes. Vale. Profe, una Profe, a mí pregunta, me el gustaría, registro de la asistencia, Ah, pucha, sí, se me ha olvidado. Profes, ya, permítame un segundito. Ya les activo Socrative Teacher. Ojo, eh, para evitar inconvenientes, lo único que tienen que hacer es simplemente escribir su nombre, la única pregunta que hay. Mirar si ya está activo o no está activo. Ah, sí, sí está activo. Profes, por favor entren a Socrative Student, ya les dejo el vínculo. Dios, esto me va a volver loco. Profe, el vínculo lo ponen por el chat. Sí, sí, ya lo coloco, profe. Aquí, porfa, profes. ¿Dónde está el chat? Ahora que se me dice, aquí está. ¿Ya lo ven en el chat, profes? Señor. Ok, entonces entran allá y aquí, en donde dice Room Name, le colocan Fundat. ¿Listo? Y arrancan y ahí lo único que tienen es que dejarme su nombre. ¿Listo, profes? ¿Todos pudieron entrar ahí? Sí. Sí, señor, ya, gracias. Ok, listo. Listo, vale. Bueno, profes, entonces muchas gracias, muy amables por el tiempo que me dedicaron y nos vemos el día martes. ¿Ok? gracias, profe, feliz noche. Bueno, pues que estén muy bien. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Profe, yo no pude. ¿Qué no pudo, profe? Pues entré a Socrative y me dice Login Student. Eh, entraste al vínculo que te envía sal y Sí, cierra el navegador y vuelve a entrar, profe. ok. Y ahí lo único que tienes que colocar es Fundat. Ah, Así, fundada. Fundat. Y ahí te pide tu nombre. Ay, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias, Bueno, profes. Muy amables. bueno, Que estén descanse, muy bien. profe. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.